Ernesto Ekaizer, periodista veterano y azote incansable de las cloacas del poder, ha vuelto a poner el dedo en la llaga. En una intervención que ha corrido como la pólvora en redes sociales, destapó un entramado turbio que relaciona a sectores cercanos al Partido Popular con la manipulación de los incendios forestales en España. Según sus revelaciones, en algunos casos no estamos ante simples desgracias naturales ni siquiera ante la acción de pirómanos aislados, sino ante una estrategia calculada en la que se crean falsos culpables para ocultar intereses mucho más oscuros: el negocio multimillonario que surge de las llamas. La denuncia no es menor. En un país donde cada verano arden miles de hectáreas y donde la gente ve cómo pueblos enteros son evacuados, hablar de manipulación política y económica detrás de los incendios es dinamitar los cimientos de la confianza ciudadana. Pero Ekaizer no acostumbra a lanzar acusaciones sin sustento. Expuso documentos, testimonios y patrones de comportamiento que, según él, revelan cómo determinados intereses se benefician del fuego mientras la población sufre las consecuencias. El foco está en la relación entre grandes constructoras, aseguradoras, empresas de extinción privatizadas y políticos locales del PP. Un triángulo donde el incendio se convierte en oportunidad: recalificar terrenos, adjudicar contratos millonarios de emergencia, repartir ayudas públicas a dedo. Y para tapar todo ese engranaje, nada mejor que presentar rápidamente a un supuesto pirómano, un cabeza de turco que aparece detenido en portada de periódico y que calma la indignación social. El problema es que, en demasiadas ocasiones, esas detenciones se derrumban por falta de pruebas, quedando la sensación de que los verdaderos responsables nunca llegan a ser señalados. Ekaizer recordó varios casos emblemáticos. En Galicia, tierra marcada por los incendios desde hace décadas, hubo años en que las autoridades del PP se apresuraban a exhibir detenidos como culpables, solo para que meses después los jueces archivaran las causas. Mientras tanto, los contratos de emergencia para empresas privadas se multiplicaban y la recalificación de suelos en zonas costeras avanzaba sin obstáculos. El periodista subrayó que este patrón no es casual, responde a una lógica de negocio perfectamente estructurada. En Castilla y León, donde el PP gobierna con Vox, la situación es aún más alarmante. Tras los incendios de Zamora en 2022, se anunció a bombo y platillo la detención de varios supuestos pirómanos. Sin embargo, la instrucción judicial reveló que no existían pruebas sólidas. En paralelo, las adjudicaciones millonarias a empresas de extinción vinculadas a antiguos cargos del PP siguieron su curso. Para Ekaizer, se trata de un ejemplo claro de cómo se utiliza la narrativa del pirómano solitario para ocultar la falta de prevención, los recortes en brigadas forestales y los intereses privados que se lucran de la catástrofe. El negocio es redondo para quienes lo controlan. Un incendio destruye miles de hectáreas, genera una crisis inmediata y obliga a las administraciones a actuar con urgencia. Esa urgencia se traduce en contratos sin concurso público, en ayudas distribuidas sin control y en recalificaciones que, en circunstancias normales, habrían sido imposibles. El fuego, en este esquema, no es solo una tragedia, es también una herramienta de especulación. Lo más grave de la denuncia de Ekaizer es que señala directamente a la derecha política como cómplice de este entramado. No se trata de pirómanos aislados ni de negligencias puntuales, sino de una cultura de gestión donde el incendio se asume como parte del negocio político. Mientras se recortan recursos a brigadistas y se precariza a los bomberos forestales, se engorda a empresas privadas con contratos millonarios. Mientras se acusa a pastores o a vecinos desesperados, se oculta el verdadero trasfondo: la conversión del fuego en un mercado. El periodista utilizó una expresión demoledora: los falsos pirómanos son la cortina de humo que tapa a los verdaderos incendiarios económicos. Con esas palabras, desmontó la narrativa que la derecha ha impulsado durante años, donde los incendios eran producto de la mala suerte, de la locura de unos pocos o incluso de la responsabilidad colectiva de la ciudadanía rural. Esa narrativa, convenientemente amplificada por ciertos medios, ha servido para desviar la atención de las responsabilidades políticas y económicas. La intervención de Ekaizer dejó a Feijóo y al PP en el punto de mira. Porque, aunque el líder gallego intenta proyectar una imagen de moderación y gestión, el pasado de su partido en Galicia y en Castilla y León está plagado de sombras relacionadas con la gestión de los incendios. Y ahora, con las pruebas y testimonios que comienzan a salir a la luz, esa sombra amenaza con convertirse en un escándalo de primera magnitud. El relato de Ekaizer es demoledor porque conecta con una percepción cada vez más extendida en la ciudadanía: la de que los incendios no son solo fruto del azar o del clima, sino de un modelo económico depredador. En pueblos arrasados por las llamas, la gente lo comenta sin tapujos: aquí alguien se está forrando mientras nosotros perdemos todo.
Esa intuición popular encuentra en las palabras del periodista una confirmación amarga. Los datos avalan la sospecha. En los últimos 10 años, España ha perdido más de 1 millón de hectáreas por incendios. Cada gran fuego supone un gasto de cientos de millones en extinción, ayudas y reconstrucción. Ese dinero no cae del cielo, se canaliza a través de empresas contratadas, constructoras, aseguradoras y fondos públicos. Y en demasiados casos, los beneficiarios tienen vínculos directos con partidos políticos. Lo que para la gente común es una tragedia, para unos pocos privilegiados es un negocio asegurado. Ekaizer denunció además la complicidad mediática. Señaló cómo determinados periódicos conservadores amplifican la versión oficial sin investigar más allá. Cuando se anuncia una detención, los titulares lo presentan como caso cerrado, aunque después la causa se archive. La imagen queda grabada, pirómano detenido. Y la responsabilidad política se disuelve en el aire. Así, la maquinaria funciona a la perfección. El fuego se convierte en espectáculo mediático. Los políticos se presentan como gestores eficaces, las empresas hacen caja y la población se resigna. La izquierda ha recogido las palabras de Ekaizer como un arma de denuncia. Diputados de Unidas Podemos y de Más Madrid ya han exigido una comisión de investigación parlamentaria sobre los contratos de emergencia vinculados a los incendios. Piden esclarecer cuántos de esos contratos han acabado en manos de empresas relacionadas con excargos del PP y cuántas recalificaciones se han aprobado en zonas arrasadas. Porque no se trata solo de negligencia, sino de un posible entramado de corrupción con el fuego como excusa. El PSOE, por su parte, ha utilizado el escándalo para reforzar su discurso de defensa de lo público. Mientras la derecha convierte los incendios en negocio, nosotros reforzamos brigadas forestales y apostamos por prevención, repiten los portavoces socialistas. La jugada es clara: contraponer la especulación y el lucro privado con la protección del bien común. Y en un país que ha visto cómo pueblos enteros se arruinan por el fuego, ese mensaje cala hondo. Feijóo, sin embargo, guarda silencio. Prefiere no confrontar directamente con Ekaizer, consciente de que hacerlo daría aún más visibilidad a la denuncia. Pero el silencio, en política, es muchas veces más elocuente que las palabras. Y en este caso, el mutismo del líder popular se interpreta como incapacidad para dar una explicación convincente. El análisis de Ekaizer no se queda solo en señalar responsabilidades, también plantea el problema de fondo, la mercantilización de la catástrofe. En España, los incendios forestales se han convertido en un ciclo perverso donde las pérdidas de unos pocos son las ganancias de otros. Cuando un monte arde, no solo se destruye naturaleza, también se abre la puerta a negocios posteriores, desde la repoblación pagada con fondos europeos hasta la construcción de urbanizaciones en terrenos recalificados. El fuego es el inicio de una cadena de transacciones donde siempre aparecen los mismos nombres, los mismos despachos de abogados, las mismas constructoras que ya han hecho fortuna en otros ámbitos del urbanismo. En este esquema, la figura del pirómano detenido cumple una función esencial. Es la coartada que permite a los responsables políticos presentarse como víctimas de un criminal externo, cuando en realidad son ellos quienes llevan años debilitando los sistemas de prevención. Se recortan cuadrillas forestales, se precariza a los bomberos, se privatizan servicios de emergencia, se abandona el monte, y cuando llega el desastre, se señala a un culpable individual. Es un guión perfecto, un villano visible tapa a los auténticos responsables invisibles. Ekaizer fue claro: sin esa narrativa del pirómano, el negocio se caería por su propio peso. Porque si la sociedad entendiera que los incendios se multiplican por decisiones políticas y por intereses económicos, exigiría responsabilidades mucho más duras. Y ahí está la clave del engaño masivo. La cortina de humo de los falsos pirómanos sirve para mantener intacto un sistema que convierte la tragedia en negocio. El periodista recordó también cómo en Galicia, durante los años de gobierno de Fraga y después con Feijóo, los incendios se convirtieron en una plaga endémica. Cada verano, el humo cubría el cielo y las portadas se llenaban de hectáreas calcinadas. Sin embargo, nunca se abordó con seriedad el problema estructural. Al contrario, se recortaron brigadas, se despidieron trabajadores, se externalizó la gestión. El resultado fue un sistema débil, dependiente de contratos de emergencia y de adjudicaciones rápidas. Y en ese contexto, el fuego se convirtió en rutina y en fuente de negocio. Ekaizer no se anduvo con rodeos. El PP construyó en Galicia un modelo de gestión del fuego que se basa en apagar tarde y mal, para luego sacar rédito político y económico del desastre. Palabras duras que conectan con la memoria colectiva de miles de gallegos que durante años vieron cómo ardían sus montes sin que nadie hiciera nada efectivo.
Ese mismo patrón, denunció, se ha exportado a Castilla y León, a Andalucía y a otras comunidades gobernadas por la derecha. Un modelo de gestión que no apuesta por la prevención ni por la inversión pública, sino por la precarización de lo común y el negocio privado en la catástrofe. Y todo ello bajo la cobertura de los falsos pirómanos que sirven de chivo expiatorio. La dimensión política del escándalo es enorme. Porque si se confirma que los falsos pirómanos han sido utilizados de manera sistemática como tapadera, estaríamos ante un caso de manipulación institucional de primer nivel. No hablamos de errores puntuales de la justicia, sino de una estrategia donde policías, jueces y medios han contribuido, voluntaria o involuntariamente, a sostener una mentira útil al poder político y económico. Ekaizer advirtió que esta dinámica recuerda a otras épocas oscuras de la historia española, donde se fabricaban culpables para tapar responsabilidades de los poderosos. La diferencia es que ahora hablamos de un fenómeno que se repite cada verano, que afecta a miles de personas y que destruye uno de los patrimonios más valiosos del país, sus bosques y su biodiversidad. La comparación es devastadora. Mientras los brigadistas se juegan la vida por sueldos precarios, mientras los pueblos ven cómo arden sus casas, mientras las familias pierden su futuro, otros convierten ese dolor en negocio. Y el PP, según Ekaizer, no solo lo tolera, sino que se beneficia de él directa o indirectamente. La reacción ciudadana a estas denuncias no se ha hecho esperar. Plataformas vecinales en Galicia, Castilla y León y Andalucía han empezado a organizarse para exigir explicaciones. Piden transparencia en los contratos de emergencia, auditorías públicas sobre la gestión del fuego y garantías de que no se recalificarán terrenos quemados. El movimiento recuerda a lo que ocurrió con el 15M, una indignación espontánea que puede convertirse en fuerza política si encuentra cauce. En redes sociales, el hashtag #falsos pirómanos se viralizó tras la intervención de Ekaizer. Miles de usuarios compartieron ejemplos de noticias donde se anunciaban detenciones que luego quedaban en nada. Otros recordaban casos concretos de recalificaciones sospechosas tras incendios. La sensación general era clara, la gente ya no se cree el relato oficial. El mito del pirómano solitario empieza a resquebrajarse. Este cambio en la opinión pública puede ser letal para el PP. Porque hasta ahora, los incendios eran una desgracia que no pasaba factura política, se asumían como inevitables. Pero si la población empieza a verlos como un negocio donde hay responsables claros, la presión sobre la derecha será insoportable. Y ahí es donde el trabajo de periodistas como Ekaizer se vuelve crucial, en encender la chispa de la verdad frente a la cortina de humo del poder. El negocio de los incendios no es exclusivo de España, pero aquí se combina con características muy particulares. Por un lado, la ley de montes permite recalificar en ciertas circunstancias terrenos quemados, lo que abre la puerta a la especulación. Por otro, el abandono rural y la falta de inversión hacen que los montes sean cada vez más vulnerables al fuego. Y finalmente, la estructura política del país, con redes clientelares muy arraigadas, facilita que los contratos de emergencia terminen en manos de empresas amigas. Ekaizer planteó que la solución pasa por romper este triángulo perverso. Más inversión en prevención y brigadas forestales públicas, prohibición tajante de recalificar suelos quemados, transparencia absoluta en los contratos de emergencia y un periodismo independiente que investigue las causas reales de los incendios. Nada de eso es imposible, pero requiere voluntad política. Y ahí está el problema. Los mismos que deberían impulsar esas reformas son los que se benefician del sistema actual. El PP, en este escenario, aparece como un partido atrapado entre sus compromisos con los poderes económicos y la indignación creciente de la ciudadanía. Mientras sigan gobernando comunidades afectadas por incendios, cada verano será un recordatorio de sus carencias y de sus posibles complicidades. Y cada verano, periodistas como Ekaizer volverán a poner sobre la mesa las preguntas incómodas. El papel de los medios merece un capítulo aparte. Durante años, la narrativa dominante sobre incendios ha sido simplista: calor extremo, pirómanos, imprudencias. Rara vez se investiga más allá. Pero cuando algún medio lo hace, suelen aparecer conexiones sorprendentes. Alcaldes que promueven recalificaciones, exconsejeros que acaban en consejos de administración de empresas de extinción, contratos millonarios otorgados sin concurso. Ekaizer denunció la complicidad de los grandes grupos mediáticos con esta narrativa superficial. Muchos de ellos dependen de la publicidad institucional y prefieren no incomodar a los gobiernos autonómicos. Así, se alimenta una especie de pacto de silencio donde solo se habla de los falsos pirómanos y nunca de los verdaderos beneficiarios. La intervención del periodista rompe ese pacto y abre una grieta que puede crecer si otros profesionales se suman a investigar.
Lo cierto es que la ciudadanía ya no se conforma con explicaciones fáciles. La era de las redes sociales permite contrastar información, recordar casos archivados, compartir pruebas. Y esa memoria colectiva digital es mucho más difícil de manipular que los titulares de antaño. El futuro inmediato para el PP no pinta bien. Si la denuncia de Ekaizer prende en la opinión pública, la derecha tendrá que elegir entre abrir una investigación seria o quedar como cómplice. Ambas opciones son malas para ellos. Si investigan, pueden salir a la luz escándalos que impliquen a cargos propios. Si no investigan, confirmarán la sospecha de que tienen algo que ocultar. En política, pocas trampas son tan eficaces como obligar al adversario a escoger entre dos derrotas. Mientras tanto, la izquierda tiene una oportunidad histórica. Puede presentarse como la defensora de lo público, de la prevención, de la transparencia. Puede exigir reformas estructurales que acaben con la especulación y que fortalezcan a los bomberos forestales. Puede, en definitiva, apropiarse de la bandera de la lucha contra los incendios, un tema que toca de lleno la vida de millones de españoles. Ekaizer, con su denuncia, no solo destroza al PP, también ofrece un marco político donde la izquierda puede crecer. El desafío es no desaprovecharlo. La conclusión de este escándalo es demoledora. En España, los incendios no son solo una tragedia ambiental, también son un negocio. Y detrás de ese negocio hay intereses económicos y políticos que se benefician de la destrucción. Los falsos pirómanos son apenas peones sacrificables en una partida mucho más grande, donde lo que está en juego son contratos millonarios, recalificaciones urbanísticas y poder político. Ekaizer ha encendido una alarma que no se puede apagar. Ha mostrado que, mientras los brigadistas se juegan la vida y las familias lo pierden todo, hay quienes ven en el fuego una oportunidad de enriquecerse. Y ha señalado con nombre y apellidos al partido que más ha gobernado en las zonas afectadas, el PP. El jaque mate está servido. Porque una vez que la sociedad sospecha que sus tragedias son manipuladas para beneficio privado, ya nada vuelve a ser igual. Y si la izquierda sabe aprovechar este momento, puede transformar la indignación en fuerza política. El fuego, decía Ekaizer, tiene la capacidad de arrasar todo lo que toca, pero también de iluminar lo que se intenta esconder. En este caso, las llamas han iluminado un sistema corrupto que durante años se mantuvo en la sombra. Ahora, la pregunta es si los ciudadanos permitirán que se apague la luz o si exigirán que la verdad salga a la superficie. La historia está llena de momentos en los que una denuncia aparentemente aislada se convierte en el inicio de un cambio profundo. El escándalo de los falsos pirómanos puede ser uno de esos momentos. Porque toca fibras sensibles: la justicia, la vida en los pueblos, la protección del medio ambiente, la corrupción política. Y todo ello con un protagonista claro, un PP que aparece como beneficiario de un modelo perverso. Ekaizer ha cumplido su papel de periodista, destapar lo que el poder quiere ocultar. Ahora le toca a la ciudadanía y a la oposición decidir qué hacer con esa verdad. Lo que está claro es que, a partir de ahora, cada incendio en España llevará consigo una pregunta incómoda: ¿quién se beneficia realmente de estas llamas? Salud y lucha.